se pueda completar para que quede evidencia de la participación. Si de pronto por algún motivo una actividad la completan y el sistema no le da la nota que debería, igual me pueden contactar y revisar a ver qué pasó, en qué se equivocó el sistema, porque ningún sistema es perfecto. Esas cosas también suceden. Claro. Muy bien, en este caso, para esta participación en la actividad aquí, vamos a estar viendo primeramente el material de la actividad número 3. Se llama The Place Where I Live. Es el que vamos a tener acá. Siempre aprovecho a hacer el recordatorio cuando iniciamos. Siempre tienen material en versión multimedia y en versión descargable. Para aquellos que de pronto deseen repasar los contenidos y no tengan quizá el tiempo, las condiciones para estar entrando a la plataforma constantemente, lo que pueden hacer en ese caso es precisamente tener la versión descargable en su computador o en su celular, depende de dónde lo descarguen, y seguir viendo los contenidos allí para repasar, para mirar lo que han aprendido y tener obviamente un poquito más de claridad sobre eso. De igual manera, aquellos que de pronto tienen dudas al momento de realizar los ejercicios, al momento de pronunciar algunas palabras, recuerden practicar siempre en el glosario multimedia, donde ustedes pueden ver el vocabulario de la actividad, escuchar la pronunciación para practicarla y que les quede obviamente una referencia al momento de hablar, ya ustedes sepan cómo pueden pronunciar aquellas palabras que de pronto les han dado más dificultades durante pues, la participación en la actividad. Entonces vamos a pasar al material. En este caso, para el material vamos a tener en la introducción la indicación de las distintas las distintas temáticas que vamos a ver. Vamos a tener aquí primeramente el vocabulario sobre las partes de la casa, los muebles, las cosas que vamos a encontrar en la casa. Lo segundo será sobre los lugares que hay en su barrio, en su sector. Vamos a tener el vocabulario sobre cómo dar direcciones e indicaciones, por lo cual obviamente especificaremos preposiciones del lugar. Vamos a hacer una vista sobre los pronombres demostrativos y el uso del there is y there are para indicar la existencia de las cosas. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a estar viendo pues es las partes de la casa y los muebles. Este es un tema con un vocabulario bastante amplio, porque si nos ponemos obviamente muy en detalle a las cosas que hay en un hogar, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de objetos que supera largamente lo que podamos ver aquí, pero es muy importante que ustedes tengan un conocimiento al menos del vocabulario de base y como siempre, si ustedes requieren de un vocabulario que de pronto no aparezca directamente acá, siempre pueden consultarlo conmigo o pueden preguntar algún recurso en línea. Ya es una decisión de ustedes cómo lo puedan resolver. Pero igual si me consultan, yo con todo gusto les puedo ayudar de pronto con aquellas palabras o expresiones de las que queden dudas, de pronto para traducir o para buscar una equivalencia y que ustedes puedan expresar de manera más clara lo que desean decir. En cuanto a las partes de la casa, pues bueno, tocando las más comunes, tenemos allí door, obviamente toda casa tiene una puerta. Vamos a tener living room también, la sala. Acá tenemos dining room, que es el comedor. Algunas casas, bueno, ya cuestión de modernidad, a veces están unidas o con la sala o con la cocina. En el caso de la cocina, kitchen, acá la tenemos de este lado. Arriba tenemos bedroom, tenemos de hecho dos habitaciones. A veces se habla de master bedroom y guest bedroom cuando es habitación principal
Guest bedroom cuando es de invitados, que a veces las hay en algunas casas. Bathroom, el baño. Attic, el ático, para aquellas casas que de pronto la tienen. Así como tocando, digamos, un poquito el vocabulario principal de las partes que podemos encontrar en una casa. Y obviamente lo vamos a mirar en detalle. En esa parte vamos a tener la descripción de cada una de ellas, digamos de manera breve, a manera de ejemplo para ustedes en caso de que en algún momento vayan a describir el lugar en el que viven. Entonces, vamos a observar primeramente el que nos indican aquí sobre la cocina. Precisamente si vemos dar la descripción de qué cosas hay en ese lugar. Vamos a irlas viendo en detalle. Y vamos obviamente tomando nota, en ese caso, del vocabulario que nos puede servir. En este caso tenemos aquí la luz. En cada uno de ellos, por si acaso, así como colocaba allí, pueden hacer clic en las distintas palabras para escuchar cómo se pronuncian. En este caso tenemos light, que es la luz. Tenemos fridge, aunque bueno, recomiendo freezer más que fridge, más común acá en inglés. Bueno, solemos tener más influencia del inglés americano, así que bueno, freezer es más recomendable para ese caso. Microwave, el microondas. Cupboards para las repisas que tenemos acá. Kettle para la tetera que está de este lado. Toaster, claro, la tostadora. Tea towel si necesitan algunas toallas. Pot plants, siempre tenemos una plantica en las cocinas. Bueno, no en todas, pero sí se da. Faltó creo que una ventana para que tenga luz. Sink para aquí el lavaplatos que está en toda la mitad. Drawers para las distintas gavetas que tenemos abajo. Cooker aquí para la estufa que tenemos acá. A veces se puede utilizar stove, o si se quiere especificar solamente horno, oven también es una opción para este caso. Washing machine. Sé que de pronto a algunos no les encaja la idea de una lavadora en la cocina, pero en algunos lugares ocurre, además de que, bueno, no tiene su propia parte de la casa. Si la pusiéramos, solo tendría la máquina y la ropa y poco más. Pero sí puede hacer parte y el vocabulario. Tenemos chair, que sería las sillas. Table, que es la mesa. Y en esta mesa encontramos fruit bowl, un tazón de frutas. Tablecloth para el mantel y bueno, floor para el suelo en esa parte. Vamos a tratar de ampliar un poco allí para que se vea un poco más la parte de los vocabularios que estamos viendo. Igual, en la medida de lo posible, sé que ustedes pues irán explorando también todo esto que estamos viendo para hacer el repaso. Recuerden que cuando hablamos de materiales, toda esta práctica, la introducción, todo lo que tenemos acá, ustedes lo pueden realizar varias veces, ya que la práctica no afecta sus calificaciones, sino solamente las evidencias. Entonces acá pueden regresar, repasar. Si de pronto hay algo que vieron en una actividad anterior y necesitan volverlo a ver, pueden aprovechar también esa parte. Bueno, vamos a ver. En la siguiente nos dan una descripción allí de la sala. Y bueno, colocan el vocabulario para observar en esta parte. Tenemos curtains, las cortinas. Pictures, si hay alguna imagen, algún cuadro que tengamos en la pared. Television, que nunca falta en las casas. Bookshelf, las repisas. Vamos a encontrar cushions para los cojines que aquí están.
Sofa, obviamente el sofá. Lamp, una lámpara, buen diseño en este caso. Coffee table, la mesita de café o mesita de centro, como decimos más comúnmente. Y tenemos, bueno, window, la ventana. Ya es la sala, sí la tiene. Entonces allí para tener en cuenta para esa parte. Es como de las cosas más comunes, diría yo, en ese caso, que podríamos encontrar allí. Mm, muy bien. Ya tenemos acá la imagen de la habitación. Algunas cosas allí que podemos observar. Ceiling, por ejemplo, el cielo raso. Lo tenemos acá. Para el techo, en la parte exterior es roof y ceiling para la parte interior que está cubierta. Eso para aquellas casas que lo tengan. Bueno, ya vemos Windows, Curtains, Box, también lo habíamos visto en el anterior. Wardrobe para el escaparate, así como está aquí. Póster, si tienen un póster, alguna imagen eh, de alguien conocido o algo, o bueno, una referencia. Esta en este caso es una imagen clásica que aparece allí. Shelf, la repisa. Ahorita veíamos bookshelf, si era de libros, pero en general se puede utilizar esta palabra para hablar de esas repisas que tenemos pues en alto los distintos objetos que guardamos. Teddy o teddy bear si se quiere, un osito de peluche. Ahí está la referencia. En la cama encontramos duvet para las sábanas. Tenemos bed, la cama en sí, y tenemos pillow, que es la parte de las almohadas. Abajo en el suelo tenemos carpet, una alfombra allí. Tenemos ball, la pelota. Tenemos toys, los juguetes. Acá tenemos train, el tren. Si queremos especificar, también podemos unir aquí precisamente. Y uno puede decir toy train, toy car, para hablar de un tren de juguete, un auto de juguete. Ya sabemos siempre colocando la característica delante del objeto que vayamos a hablar. ¿Es un tren? ¿Qué tipo de tren? Uno de juguete. Bueno, entonces toy train. Aprovechando un poquito el vocabulario que ya hemos venido viendo en esa parte. Ok, en el baño vamos a tener aquí algunas cosas que solo se encuentran para esta sección. Toilet rolls, los rollos de papel higiénico. Acá arriba están. Ya curtains, shelf, lo habíamos visto. Bath, la palabra bath puede hacer referencia a la tina, el lugar donde uno se baña. Por eso, cuando tocábamos el vocabulario de las actividades diarias, teníamos take a bath como referencia para tomar un baño, así como hay take a shower. En este caso, este baño tiene una tina, no veo que tenga ducha. Cupboard, nuevamente, tenemos aquí, te repisa, bueno, está la en la parte superior. Towel, nuevamente las toallas si se necesita. Window, mirror, el espejo. Toothbrush, el cepillo de dientes, aquí está. Taps, los grifos o las llaves de agua. Sink, lo podemos utilizar para el lavamanos. A toilet brush, el cepillo con el que limpiamos en el baño. Floor, ya lo habíamos visto. Toilet, el sanitario. Tiles, las baldosas que son típicas del baño. Usualmente si hay una parte de la casa que puede tenerlas, es el baño. A mat, si necesitan un tapete. Y laundry basket, así como pasó ahorita con la lavadora. A veces en los baños o cerca de ellos está la cesta donde dejamos la ropa justo al bañarnos y bueno, ya de esa manera luego se lleva a lavar la ropa. Bien, para la segunda sección van a tener allí una conversación. En ella van a tener la posibilidad de observarla y de escuchar lo que los personajes comentan. Es importante que tengan siempre en cuenta hacer una buena observación, pero también una buena escucha
de todo lo que van viendo en pantalla. ¿Para qué? Para que de esa manera ustedes practiquen la identificación del vocabulario, para que practiquen la escucha, la pronunciación, para que conozcan precisamente cómo utilizar de mejor manera el vocabulario que aparece de ejemplo y tomar nota de los modelos de frases que les pueden ayudar a ustedes para expresar directamente lo que ustedes quieran decir. Nuevamente acá tenemos un vocabulario que podemos ir haciendo clic en él para ir escuchando los distintos lugares de la ciudad. Tenemos la biblioteca, library, a news agent, si consiguen un local de venta, pues, de periódicos, revistas, todo lo que sea, pues, de novedad. A veces hay news kiosk, cuando es solamente un kiosco en la parte exterior. Drugstore, la droguería o farmacia, como quieran decirle. En inglés también existe pharmacy, aunque usualmente para medicamentos, pues drugstore, la pharmacy suelen tener, digamos, un poquito más de variedad en esa parte. A restaurant, tenemos park, el parque aquí con su zona de juegos. Nos vamos a encontrar un poquito más abajo, parking, en la siguiente calle. Si se dan cuenta, estas calles traen sus nombres, a tener las referencias allí. Shopping mall, para el centro comercial que aparece acá. En algunos encontrarán solamente mall o strip mall si es abierto, como ocurre de pronto en algunas ciudades de Norteamérica. Gym, el gimnasio, claro está. School, la escuela. Bus stop, en aquellas ciudades que lo hay, la parada de buses. A gas station, la estación de servicio para combustible. A café, o sea, una cafetería. Y en inglés, bueno, se le suele llamar de esa manera. Encontramos café, encontramos cafeteria también. Fire station, la estación de bomberos, the hospital, the police station, porque bueno, claro que nunca falte la policía. A cinema, a bar también. Supermarket, en algunas ciudades solamente market, si es solo mercado, o supermarket, si es el supermercado. Tenemos bakery, que sería la panadería. A bank, un banco que no está de más. Y post office, la oficina postal. Bueno, aquí en Colombia usualmente son empresas privadas las que prestan esos servicios de envío de mensajería, cartas y demás. También hay una entidad pública, pero más comúnmente hay empresas privadas que se dedican a esa parte. Muy bien. Para preguntar por indicaciones, vamos a tener algunos ejemplos aquí. Podemos utilizar where, que lo habíamos visto anteriormente, para preguntar directamente por la ubicación de un lugar. Where is the supermarket? Simplemente preguntamos dónde queda el supermercado. Si queremos preguntar lo que hay en un lugar, puede ser, is there a post office? ¿Hay una oficina postal? Entonces, bueno, ya se dirá si la hay o no la hay. How do I get to the bank? Ya en este caso, hablando de rutas, pregunto cómo llegar a un lugar en específico. Entonces, allí tienen tres tipos de preguntas que se pueden hacer para preguntar por la ubicación de un lugar o las indicaciones para llegar al mismo. Entonces, bueno, de algunas de las expresiones que podemos utilizar, across the street, cuando está justamente al otro lado de la calle, al frente, pues se podría decir, cuando se hace referencia, y eso aparece allí detallado cuando ustedes lo vayan a estudiar, cuando es en la esquina de algunos lugares, como nosotros en Colombia solemos utilizar un sistema de calles y carreras, pues bueno, simplemente damos la referencia numérica para la ubicación. En otros países es muy común que haya calles que van por nombre. En algunas ciudades más grandes se hace combinación entre números y nombres, pero usualmente se tiene como referencia el nombre, perdón, o los nombres más bien de las calles que se cruzan en la esquina
de donde está ubicado el lugar al que queremos ir. Entonces, ahí se dice on the corner of, en la esquina de este lugar y este otro lugar. Lo que es la referencia que está precisamente en la siguiente diapositiva. Ya. Mira. Ojo. Ok, aparte de las preposiciones y expresiones que ya habíamos visto, vamos a encontrar otras con las que podemos dar las referencias en este caso. Nos vamos a encontrar turn left para cruzar a la izquierda y nos vamos a encontrar turn right para cruzar hacia la derecha. También como los tenemos en la parte derecha aquí de las indicaciones, podemos utilizar take the second right y take the second left. Usualmente para recordar esas expresiones suelo hacer memoria de esa indicación que hacen, que dicen, usted ve esa esquina que está allá, bueno, esa no es, sino la siguiente. Entonces, más o menos así. Simplemente que no cruce por la esquina que está más cerca, sino a la siguiente. Entonces, allí como para considerar un poquito en esa parte como son los contenidos. Muy bien. Podemos encontrar down the street. A veces se utiliza straight para hablar de bajando por ahí por esa calle o derecho por esa calle. Tenemos next to también, que podemos utilizar cuando un lugar se encuentra al lado de otra referencia que podemos indicar. Entonces, bueno, allí para considerar precisamente las distintas expresiones de lugar. Aquí nos van a dar la referencia del mapa que habíamos indicado. Cuando ustedes estén leyendo, ya saben la descripción precisamente de las esquinas. Miren que les van a dar algunos ejemplos y luego lo pueden observar en el mapa. Mirar el cruce donde están las distintas esquinas para mirar la ubicación de los lugares. De pronto nosotros no siempre damos la indicación de la esquina. eh, en, Entre las cosas que pasan con las ciudades, por lo menos en el caso de Estados Unidos, usualmente es mucho más común que los lugares estén más distanciados uno de otro y por lo tanto es muy probable que en una esquina de un solo lugar haya menos referencias, mientras que nosotros acá debamos pues dar como que más indicación sobre qué punto dentro de la calle suelen estar los lugares. Entonces, así como para hacer una comparación. Algunos lugares como las escuelas y supermercados suelen ocupar sus propias manzanas, así que con dar la indicación de la esquina de las calles en las que están suele ser suficiente. Entonces es bueno tener en cuenta allí la descripción. Como nota al margen, yo diría que, bueno, para hacerles un poquito y compartir la experiencia, muchas veces los extranjeros cuando vienen utilizan las mismas palabras que nosotros, calle y carrera, no traducen porque aunque calle traduce street, también es cierto que street en inglés puede hacer referencia a cualquier tipo de calle, no necesariamente una que vaya en, por ejemplo, como ocurre en algunas ciudades, van de norte a sur, sino que también puede ser una que vaya de este a oeste o una diagonal, una transversal. Cualquiera va a ser street en inglés. Entonces, suelen utilizar calle y carrera porque es el nombre, por así decirlo, y con ella se da el número en inglés. Entonces pueden decir on the corner of calle 45 and carrera 20. Entonces, estar allí pendiente de esa indicación. Ahora, cuando nos hablan de direcciones, como veíamos aquí en pantalla hace unos segundos, vamos a tener algunos ejemplos de personas que dan indicaciones y esto es bueno que lo sigan cuando estén estudiando precisamente porque estos ejemplos les ayudan a ustedes
a tener mucha claridad sobre cómo hablar acerca de las indicaciones que deban dar. Entonces, escucharlo, leerlo y obviamente ya en la medida que les sea posible, tomar nota. Recuerden que siempre, si en algún caso quieren regresar, pueden ir a observar lo que allí está y ahí sí estar pendiente de lo que escuchen, lo que lean, para que les sirva en su vocabulario. Ahora bien, en las preposiciones de lugar, algunas a tomar en cuenta, vamos a encontrar above. Above significa encima, aunque bueno, representa un poquito de distancia con algo más, como algo que podemos ver en la parte superior o que está colgando del techo o en el cielo, depende del lugar. Pero no toca directamente la superficie sobre la cual hacemos referencia. Tenemos behind, cuando algo está detrás. Between, cuando algo está entre dos cosas. Eso lo podemos utilizar mucho para hablar de lugares. A veces hay dos sitios un poquito más conocidos o dos referencias que podemos utilizar. Podemos utilizar between en ese caso. In se utiliza cuando algo está dentro de otro lugar. A veces cuando las cosas se encuentran en una ubicación, pero no es una ubicación cerrada, también se puede utilizar at, que bueno, no la tenemos acá directamente, pero también puede ser una referencia. Si estoy, por ejemplo, en una universidad, los campus universitarios a veces tienen edificios donde uno puede estar adentro, tienen áreas abiertas, entonces nos vamos a encontrar in para lugares en los que usted está adentro del lugar, on cuando usted está en un lugar abierto, pero también at cuando el lugar permite ambas cosas, porque bueno, estar, por decir algo, en una plazoleta de una universidad significa estar dentro de la universidad, pero no necesariamente dentro de un lugar físico, sino que puede ser un espacio abierto. Entonces usamos at con esos lugares en los que podemos desplazarnos libremente sin que sea un espacio cerrado o un espacio abierto todo el tiempo. Nos vamos a encontrar in front of. In front of se refiere al frente, es decir, justo allí al lado, en el sentido de que desde donde lo observamos, se observa también el frente del otro lugar al que referimos. Como cuando, por ejemplo, un edificio está justo al frente de una plaza. Se diferencia de across from, que ahorita lo veíamos, across o cross the street, porque en ese caso hacemos referencia a una calle, una avenida que hay que cruzar, mientras que en este caso hacemos referencia a dos objetos que están justo allí uno al frente del otro. Tenemos debajo next to, ya lo habíamos visto, cuando algo queda al lado, pero también se puede utilizar para algo que queda cerca, no necesariamente el que está justo al lado. Podemos utilizar on the left, on the right, si algo está a la izquierda o a la derecha de otra cosa, y under cuando algo está debajo. Muy bien, el siguiente tema ya que hemos comentado hace un momento son los pronombres demostrativos. Cuando vayamos a indicar los objetos que observamos, usualmente en español pasamos un poquito de líos porque en muchas partes, si uno observa dos objetos y quiere preguntar por ellos, termina diciendo, ¿cuál de los dos? ¿Este o este? Y uno dice dos veces la misma palabra para hacer referencia a los dos distintos objetos. Mientras que en inglés se hace diferencia entre las distintas referencias que se tienen allí. Vamos a encontrar 4 pronombres demostrativos justamente, 2 singulares, 2 plurales, 2 que indican cercanía y 2 que indican distancia. En el singular encontramos this para algo que está cerca y that para algo que está lejos. Vamos a encontrar these para cosas plurales que estén cerca, those para aquellas que estén lejanas. Si nombramos dos objetos o dos grupos de objetos,
También podemos utilizar this para el que nombramos primero y that para el que nombramos segundo. Lo mismo con los plurales this y those. De esa manera se hace la diferenciación. A veces, y esto hago la nota allí para que ustedes lo tengan en vocabulario, cuando no se dice exactamente de qué objeto se está hablando, se pueden utilizar estos pronombres demostrativos colocándole el lado one o ones para el plural. Si yo digo, ¿cuál quieres? ¿Este o este otro? Entonces uno dice this one or that one. Y de esa manera hace referencia a los objetos sin necesidad de decirles el nombre, sin necesidad de decir this jacket, esta chaqueta, or that jacket. Sino que simplemente no digo qué es, pero utilizo one allí al ladito para hacer el uso de los pronombres demostrativos. Ya el resto, pues bueno, qué tan cerca es cerca y qué tan lejos es lejos, queda igual que en español a criterio de la persona que habla. Las distancias son cosas muy relativas. Acá vamos a tener algunos ejemplos. Como verán, this y that siempre deben ir seguidos de el objeto o la persona, lugar, animal al que estén haciendo referencia. Si no, como les dije, utilicen one y once como referencia para diferenciar objetos, personas que vayan a nombrar en ese caso. Ese tema ya es una cuestión de uso cuando estén haciendo referencia a lugares que vayan a observar o a cosas que vayan a indicar o comparar también para escoger. El último tema que vamos a tener en la parte del material es el del uso del there is y there are, que son estructuras que utilizamos precisamente para hablar de la existencia de cosas que hay, que existen, que están en un lugar en particular. Entonces, a tener en cuenta en este caso. Para su uso, pues bueno, simplemente en español nos vamos a encontrar que utilizamos la palabra hay. En inglés simplemente se coloca there is cuando hay un objeto, por lo cual va a ir usualmente seguido de el artículo indefinido o and, si viene el caso, y there are para cosas plurales que hay. Entonces, si digo que hay un libro, there is a book. Si digo que hay libros, there are books. ¿Ok? Si por alguna razón alguna persona dice algo tipo, hay los libros o hay unos libros, no importa, igual simplemente there are books. No hay que agregar allí más nada en esa parte. Entonces ya allí tienen clara la diferencia entre una y otra expresión según lo que vayan a decir. En la forma negativa, como bueno, estamos hablando del verbo to be, is y are, simplemente le vamos a agregar not después de ese verbo para decir que no hay una cosa o que no hay varias. Cuando utilizamos there is not y cuando utilizamos there are not, depende de las expectativas de la persona. Por ejemplo, si usted llega a un salón de clases y no hay sillas, usualmente uno esperaría que haya más de una silla. Entonces, there are no chairs in the classroom. No hay sillas en el salón. Pero si, por ejemplo, no hay tablero. Normalmente en los salones hay uno, máximo dos tableros, pero normalmente esperamos que haya uno. There is not a board in the classroom. También a veces en vez de and se utiliza any para hacer negación. There is not any board in the classroom. Entonces ya ahí es una cuestión de observación al respecto de cómo lo usaríamos. Lo mismo ocurre con la parte interrogativa si necesitamos buscar algo que usualmente lo hay en singular o en plural. Entonces, is there a book? Hay un libro. Si tratamos como de buscar alguno específico o are there books, si queremos saber si hay varios libros relacionados o no, depende del contexto de la pregunta. Entonces ya es
Nuevamente, una cuestión de criterio y de concepto, cómo lo utilicen ustedes. Por eso aquí les colocan el ejemplo. There is a table, si hay una mesa. There are chairs, si hay varias sillas. There are cups, porque hay varios tazones, hay dos de hecho. There is no sofa, en ese caso, si hablamos de sofá, esperamos que haya uno solo. No sé, pocas casas tienen más de uno, así por lo menos en el mismo espacio. Muy bien, esos son los temas allí que estábamos viendo. Vamos a ir haciendo la ronda, ya ustedes saben, para ir observando los distintos elementos existentes en la contextualización. Nos vamos a encontrar dos actividades. Una en la que vamos a escuchar unas opiniones de algunas personas hablando de sus casas. Se las pueden escuchar haciendo clic en el botón play para escuchar a cada uno de ellos. En la contextualización 2 nos vamos a encontrar un diálogo de personas que están conversando para encontrar la ubicación de algún lugar dentro del barrio. Para las actividades de comprensión, la primera pues va a estar basada en la contextualización 1, donde para cada una de las tres personas, Amanda, George e Isabel, vamos a seleccionar cuál de esas personas dijo cada una de estas cosas o está relacionada con alguna de ellas, colocando la inicial del nombre que corresponda, sea la A, la G o la I. Y si, bueno, les queda la duda, siempre pueden volver a la contextualización, escuchar nuevamente y tratar de ver qué persona dijo cada una de las cosas. La comprensión 2, pues bueno, va a estar relacionada justamente con la contextualización 2. De esa conversación vamos a marcar true o false cada una de las frases dependiendo de si consideramos, de acuerdo a la conversación, que son ciertas o son falsas. Para la práctica 1 nos vamos a encontrar tres ejercicios. El primero de ellos, Exercise A. Vamos a tener aquí la opción precisamente de arrastrar y soltar los objetos, colocándolos en la habitación si corresponden. Como vemos, hay algunas palabras allí de vocabulario y las vamos a llevar acá si consideramos que hace parte de este lugar. Si no hace parte, simplemente no la colocamos y luego, una vez colocada, verificamos que lo hayamos hecho correctamente. El ejercicio B, por su parte, nos va a colocar aquí a John y a Nicole. Están conversando sobre el apartamento de Nicole y por lo tanto, para completar esta conversación, vamos a colocar allí there is o there are, dependiendo de si hablan de una o de varias cosas que hay en ese apartamento. El ejercicio C, por su parte, va a ser una descripción de la casa de John y vamos a utilizar las palabras que aparecen en el recuadro, en la parte superior, para ir completando las frases que tenemos abajo. Entonces, presten mucha atención justamente a qué se habla, si se necesita decir qué hay o si se necesita decir el objeto del que se está hablando. Para la práctica 2 tenemos 4 ejercicios. El primero de ellos va a relacionar las palabras con las definiciones correspondientes. Aquí nos regalan la primera. There are usually children playing in this place. Donde juegan los niños, pues es el parque. Letra B. Por eso ya aparece aquí marcada. Para las demás, deben leer la descripción y luego miran con cuál de los otros lugares se corresponde, para ir seleccionando la letra adecuada en cada uno de los casos. La parte B, vamos a tener aquí el mapita, ya lo conocemos, y vamos a completar algunas frases dando la ubicación de los lugares. Tienen el botón See Map, donde pueden abrir el mapa para observar nuevamente e ir colocando la indicación si están, si los lugares que referimos están al frente, al lado de los otros lugares, depende cada una de las preposiciones que utilicemos. El ejercicio C nos va a colocar nuevamente en el mapa. Miren que tenemos un lugar con una flechita en este caso para indicarnos dónde se empieza y
Basados en ese punto nos van a dar unas indicaciones hacia dónde debemos ir y hay que seleccionar en cada caso con esas instrucciones hasta qué lugar llegamos. Igual tenemos el botón See Map para ver el mapa y de esa manera escoger el lugar siguiendo las indicaciones en el mapa y observar a dónde llegan. Exercise D. En este caso vamos a utilizar los demostrativos que teníamos hace un momento. Observen bien cuando se hablan de cosas que están más cerca, aquellas que están más lejos, dependiendo del contexto, y seleccionamos en cada uno de los casos cuál es la palabra correcta para esas situaciones. En la práctica de pronunciación vamos a tener 4 ejercicios, el primero de los cuales nos va a llevar a sonidos de vocal, I como library, E como sofa o around, y R como toaster o computer. En cada uno de ellos podemos hacer clic, escuchar la pronunciación de esos sonidos de vocal que están marcados allí, y luego vamos a escuchar más vocabulario de lo que hemos venido viendo y vamos a mirar en cuál de estas categorías podemos colocar cada una de esas palabras de acuerdo al sonido de vocal que encontremos entre ellos. Para la parte B, el segundo ejercicio será con los sonidos P como en plate, B como en bath, T como station, D como stadium. Algunos confunden un poquito más que otros, depende, pero tratemos de escuchar los sonidos. En lo particular, en inglés muchas veces los sonidos que tenemos aquí suenan muy parecidos. Más que conocer las consonantes que ustedes ya las identifican, traten de escuchar esas palabras en las que los sonidos se parecen mucho. A veces la T suena más suave, como casi si fuera una D. A veces la B también suena muy fuerte, como si fuera una P. Entonces tratar como de escuchar esos detallitos que precisamente nos podrían llegar a confundir si no tenemos a la mano precisamente la palabra escrita. Entonces, es una práctica que a veces se puede hacer a ojo cerrado. La parte C nos va a colocar palabras de 2, 3 y 4 sílabas, todas entonadas o acentuadas al hablar al principio de la primera sílaba, pues, de la palabra. Así que escuchen las distintas expresiones que tenemos acá y mirar si nos están haciendo referencia a 2, a 3 o a 4 sílabas de acuerdo a cómo suenan. Recuerden que esta organización no siempre coincide exactamente con cómo se hace en español, así que atentos al detalle. Y el último ejercicio, como ustedes saben, será de diadema y micrófono, donde escucharemos algunas frases relacionadas con el material. Ustedes tienen la posibilidad de escucharlas, practicarlas si lo desean, grabar su voz para comparar con la pronunciación que aquí aparece. Es también una opción para ustedes en este caso. Ahora bien, para la parte de las evidencias vamos a tener 4 de ellas en esta ocasión. Vamos a irlas observando. Por cierto, si de pronto alguno lo pregunta, si les ha pasado cuando cambian la resolución de la pantalla, así como lo ven que aparecen los objetos, si les aparece el contenido del curso de pronto en blanco, puede ser cuestión de zoom si el contenido aparece abajo. Simplemente podemos utilizar en el teclado, presionar la tecla control y del lado del teclado numérico el signo menos para reducir un poco el zoom y de esa manera el contenido se va a observar allí cerca a ustedes. Bien, ¿qué vamos a tener primero? Vamos a tener la primera evidencia, es el foro My Ideal Home. Sé que algunos ya han participado porque entraron derecho y no leyeron las indicaciones, pero igual allí están. Aquí van a tener las instrucciones donde les van a decir básicamente que ustedes pueden entrar al foro, hacen clic en ver foro y una vez en el foro colocan su participación, donde van a comentar cómo es su hogar ideal, dónde está ubicado y qué cosas tendría usted en ese lugar. También tienen la posibilidad de hacer preguntas en las participaciones de los compañeros para ir practicando la parte de cómo hacer preguntas sobre lugares y objetos pues que están en la casa.
En la segunda vamos a encontrar una evidencia que es My City. En My City vamos a tener algunas preguntas sobre las ubicaciones de los lugares. Hay que estar muy atentos, observar bien, en este caso, las indicaciones que se nos van a ir dando y vamos a encontrar con la instrucción que nos dan, si ven aquí aparece en pantalla, basados en eso, vamos a seleccionar el lugar de los distintos lugares que hay, hacemos clic en el lugar que corresponde con la descripción que vimos y de esa manera seleccionar el que sea el más adecuado. Muy bien. La siguiente evidencia es The Perfect Neighborhood for each person. En esta van a descargar un archivo. De ese documento van a seleccionar o van a hacer, perdón, dos ejercicios, en el primero de los cuales, utilizando las palabras que aparecen en el recuadro, van a completar un diálogo. Y en el segundo, como dice el título de la evidencia, van a haber 3 personas y de estas 3 personas debemos indicar cuál es el sector o el barrio ideal, perfecto, para cada una de ellas de acuerdo con las descripciones que aparecen. Luego que usted haya hecho ambos ejercicios, guarda y envía el archivo con la evidencia completada. Ahora bien, el último que vamos a encontrar es Talking About My Neighborhood. Aquí se hace la invitación a realizar una grabación, puede ser audio con imágenes que envíe aparte, presentación de PowerPoint, video, depende de sus preferencias en esta parte. Y basado en eso, realizar una descripción sobre su barrio. Algunos utilizan pues una captura de Google Maps, puede ser. Algunos pues crean su propia descripción o dibujo. También todo es una cuestión de creatividad, pero obviamente enfocándonos en la producción oral para ustedes describir cómo es el lugar en el que viven. Allí van a tener un ejemplo que les va a ayudar en esa parte. Y ya con eso completamos la descripción sobre las evidencias que tenemos acá para la tercera actividad de aprendizaje.